Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Convicción Radio. Conferencia segunda del padre Valls titulada El paraíso perdido. El primer punto que vamos a tratar es el optimismo y el pesimismo. Es raro que alguien sepa a propósito hablar o callarse. Así, en el mundo las cosas son diferentes de lo que debieran ser. Se habla por modestia de las propias faltas en presencia de espíritus mezquinos, o bien se confiesa la existencia de un punto flaco en la tesis que se defiende contra ellos. Pues, al punto, os creen que es mucho más lo que calláis. Siempre nos creen que es más lo que callamos, dice Valls. Se guarda silencio acerca de una palabra que no merece contestación o de un argumento al que las personas instruidas y que saben guardar los respetos debidos nada deben replicar. Para ellos es una prueba que son irrefutables. Cuando uno guarda silencio para no discutir o no discrepar con alguien que sabe que no va a entender o no va a dar el brazo a torcer, obviamente la otra persona se cree que sus argumentos son irrefutables. Por eso continúa Valls. La pretensión optimista que la naturaleza humana es buena, esto es, no corrompida, y que lo mejor es dejar a cada uno desenvolverse por sí mismo, mejor nos valdría pasarla en silencio. No la discutiremos, pero jamás se la aduce con recta intención. Normalmente es refutada a cada uno de los cristianos por los mismos que se complacen en ponerla enfrente a nuestra doctrina. No hay optimista que algunas veces no vaya a formar en las filas de los pesimistas. Sí, y lo peor es que los más malos optimistas son también los peores pesimistas. Los malos optimistas son los peores pesimistas. Marco Aurelio es una prueba evidente. Por una parte, se necesita saber si existe un optimista fiel a sus convicciones. Hay tantas miserias en el mundo, tantos pecados, tanta corrupción, que es necesario de buen o mal grado rendirse a la evidencia, aun cuando se hubiera jurado cerrar los ojos a la claridad de los hechos y la boca a la convicción personal. Esto no quiere decir que el pesimismo sea verdad. Merece sin duda más atención que el optimismo, pues cuenta más con la realidad. El pesimista ve más la realidad. Teniendo mayor fuerza por lo que de verdad representa, tiene derecho también a más consideraciones. Pero, fuera de eso, nuestro pesimista está contaminado de los siguientes defectos. Por lo pronto, encarece el mal que hay en el mundo y menosprecia el bien que todavía posee la naturaleza humana cuando no lo niega del todo. Además, se engaña pretendiendo que el mal pertenece a la esencia de la naturaleza y no puede ser separado de ella.
Esta última proposición constituye el pesimismo. Hay muchos que ven las cosas con colores no menos sombríos, sin que por eso puedan ser llamados pesimistas. Si opinan que puede ser mejorado el mundo, si admiten por lo menos que se puede tener de él un concepto mejor de lo que es, en una palabra, si no consideran la naturaleza como mala en su esencia, no son pesimistas propiamente dichos. No es, por tanto, verdadero pesimista, sino el que se hunde en el error que siempre fue como ahora, que nunca pudo ser, que siempre será así y jamás de otro modo, porque no es posible hacer que el mal desaparezca de la naturaleza humana. Y seguimos diciendo que la naturaleza humana no está completamente corrompida. Pero es una gran equivocación, no hay duda alguna, que la naturaleza está corrompida. Estamos suficientemente convencidos, por lo que hemos expuesto ya, que aunque admitamos este hecho, no estamos autorizados para pretender que la corrupción forme parte de la esencia de la naturaleza, o en otros términos, que el mal sea alguna cosa natural. Todo lo que se refiere de hecho al estado de la naturaleza, tal como es ahora, no debe ser considerado como natural. Solo es natural lo que procede necesariamente de la naturaleza misma. De ahí se deriva que no se puede llamar natural sino a lo que pertenece a una cosa en virtud de su ser. Esta es una cita de Santo Tomás. No se puede llamar natural sino a lo que pertenece a una cosa en virtud de su ser. Pero, si alguna cosa pertenece a la naturaleza en este sentido, no se puede representar a la misma sin este accesorio, y es imposible que algo natural sea o suceda de otro modo más que como sucede o como es. Es una cita de Aristóteles, un pensamiento de Aristóteles. Nadie negará que haya todavía mucho bien en el mundo. Si pues no se quiere considerar el bien como una casualidad, como una débil desviación de la ley natural, o como una cosa contra naturaleza, es necesario admitir que este bien corresponde a nuestra naturaleza y que sea producido por ella. Pero, si es así, el mal no puede provenir de nuestra naturaleza, sino que debe ser considerado como una contradicción y un defecto de la naturaleza. Y así es. Lejos la naturaleza de ser mala en su esencia. Si bien está corrompida por el mal, solamente el bien la satisface. Y acá Weiss cita 4 puntos que son dignos de mención, obviamente, como todo lo que va desarrollando. El profundo malestar interior que sentimos en cuanto cometemos un pecado lo prueba. Prueba que el bien lo satisface, la satisface la naturaleza. Lo prueba también la lucha a que el bien y el mal se libran en nosotros. Segunda prueba. Lo prueba la satisfacción que nos causa un acto de violencia hecho a nosotros mismos, una victoria obtenida contra nuestras pasiones, una buena obra. Y también
lo prueba o satisface a la naturaleza el bien, cuando ese misterioso poder interior que no podemos deshacernos por mucho tiempo, aunque se le sofoque un instante, habla, es decir, la conciencia. Así se explica esa contradicción que experimentamos en nuestra conciencia, ese estado enigmático en que vivimos. Cualquiera que sea el atractivo que el mal tenga para nosotros y cualquiera que sea nuestro apresuramiento en responderle, lo que constituye el fondo y la médula de nuestra naturaleza no quiere oír hablar de él. Así, en cada uno de nuestros esfuerzos y en cada una de nuestras luchas por el bien, nos parece que un pulpo, colocado a la entrada de nuestro corazón, amenaza tragar con su garganta voraz todo lo que es malo y feo. No solo procura precipitarse sobre su presa en el exterior, sino que suscita la pasión dentro de nosotros con los 1000 brazos que interiormente nos ciñe. Ante todo, coge el corazón y vierte en él gota a gota el veneno que ha chupado fuera, y este pobre corazón tiembla de emoción y palpitan todas sus fibras. Del corazón hunde sus brazos en los más profundos repliegues de nuestra naturaleza y remueve todo lo que asegura el atractivo exterior, una acogida solícita en el interior. Aún se atreve a atacar la fortaleza del espíritu para turbar nuestra inteligencia y nuestro juicio con los vapores de la imaginación sobreexcitada. Pero, por muy vivamente que sintamos esta tendencia hacia el mal, no podemos negar que en el fondo de nosotros mismos hay un poder que nada tiene de común con ella. Por seductor que sea el atractivo del pecado, jamás se aclimatará en nosotros. Se le siente más y habla más alto que la inclinación hacia el bien. Pero es solo porque está extendido sobre nuestro corazón como una tela de araña, como una red artificial. El pecado, nos dice Weiss, su residencia no es en el corazón, habita en la parte sensible de nuestra naturaleza y desde allí obra sobre el espíritu. Así se explica la fuerza de su influencia y la dificultad del espíritu para hacerse oír hasta esa profundidad a través de la espesa vegetación que encierra a nuestra alma y encima alcanzar la victoria. Sin embargo, esa tendencia hacia el mal no puede ahogar enteramente la mejor parte de nuestra naturaleza, aun cuando se opone a la actividad de nuestra inclinación hacia el bien. Resulta, pues, que la naturaleza humana no está enteramente corrompida. Como tal, es siempre buena. Es un pensamiento de San Agustín que nos va a guiar hasta que terminemos este apartado, este tópico. Sin duda, el mal que se le ha adherido y penetrado desempeña una acción preponderante, pero su fondo es bueno. Las inclinaciones nobles son parte de su esencia. Sigue Agustín, las malas no le pertenecen, más bien son contrarias a su esencia y proceden del exterior. Están además en contradicción con ella, por consiguiente, contra naturaleza. Todos estos pensamientos los ha desarrollado San Agustín en Contra Maniqueos. Y termina diciendo
el mal es una enfermedad de la naturaleza, pero no es la naturaleza misma. Por consiguiente, no es justo decir que el mal no puede ser separado de la naturaleza. Más bien, debe ser separado de ella por la inteligencia. Se puede muy bien imaginar un estado de la naturaleza en el cual estaría exenta de mal, y el que concibe la idea de la naturaleza en su pureza debe representársela sin esa agregación mala que la encontramos acompañada. Y el punto siguiente, el punto 3, va más a fondo diciendo: el mal no es más que una corrupción de la naturaleza. El bien le es anterior. Siendo así, la naturaleza humana no puede nacer viciada por el mal que lleva ahora consigo. Esta suposición del maniqueísmo, la única secta digna de atención entre todas las escuelas del pesimismo, no es aceptable. El mal no existe desde el principio, porque no es de la naturaleza, ni de la esencia de las cosas en que se encuentra. Está formado por la corrupción de la naturaleza, y por esta razón no es de la naturaleza, sino posterior a ella. Pero solamente el bien puede ser corrompido. Luego, el mal es una corrupción del bien. Acá coinciden Agustín, Platón y Santo Tomás en distintas citas que el padre va intercalando en todo este encadenamiento de razonamientos, que repetimos porque es importantísimo. Pero solamente el bien puede ser corrompido. Luego el mal es una corrupción del bien, un defecto del bien, una pérdida del bien. Por tanto, el bien ha debido existir antes, sin lo cual el mal no sería posible. Contundentemente lo dice San Agustín. Por consiguiente, si hay actualmente algo de malo en la naturaleza humana, esto se explica solamente por el hecho que el bien fue el primero en existir y que el mal vino después. Si el hombre es ahora como no debería ser, lo cual es innegable, claro es que vive en contradicción con el estado en que debería encontrarse por naturaleza. Si no puede negar su corrupción subsiguiente, tampoco es dudoso que primitivamente se encontraba en un estado mejor. Y dicho esto, pasamos al cuarto punto, donde decimos que la doctrina de un estado primitivo perfecto es conforme a la razón. La doctrina de la revelación, según la que el hombre fue creado bueno en un principio, responde pues perfectamente a las exigencias de la lógica. Sin duda, esta aserción, que el primer hombre fue puesto por Dios en ese estado de santidad sobrenatural que nos habla la fe, excede al alcance de la razón natural, pero que la actual condición moral del hombre no puede explicarse más que como la decadencia de un estado anterior relativamente mejor, es una conclusión a que no puede sustraerse ninguna inteligencia imparcial. Y este cortito punto nos lleva al quinto, que es el acuerdo de las antiguas leyendas en este punto: circunspección en su empleo. Acá hay una concordancia de las antiguas leyendas en este punto: que el hombre fue creado bueno en un principio.
Por otra parte, en este punto, no estamos reducidos a las solas doctrinas de la fe o al solo razonamiento, sino que estamos en presencia de una cuestión en la que concuerdan más o menos claramente las tradiciones sagradas de todos los hombres. Tal unanimidad es siempre, si no prueba irrefutable, por lo menos una fuerte presunción a favor de la verdad de afirmaciones sostenidas por épocas y pueblos diferentes. Querer dar por falsas miras cuya extensión es universal resulta no solo temerario, sino que conduce casi ciertamente al error, porque una opinión errónea es una debilidad del espíritu, y una debilidad o un defecto son algo accidental y exterior a la naturaleza. Por lo que es así, no puede encontrarse por todas partes y siempre de la misma manera. En otro caso sería necesario admitir que la naturaleza conduce ella misma necesariamente al error, y a un error determinado y en todas partes igual, lo cual es inadmisible. Luego, no se puede rechazar una verdad en la que los hombres estuvieron acordes en todo tiempo. Mas, para probar el hecho de este acuerdo, se necesita una gran prudencia y una gran exactitud. Muchos apologistas han cometido faltas en esto, y no obstante sus rectas intenciones, más bien han dañado que han sido útiles a la buena causa. Si se quiere, por ejemplo, defender las doctrinas de la revelación cristiana, como lo hace Rink en su obra acerca de la religión de los griegos, de tal suerte que no hay una leyenda griega, por vana que sea, que no constituya la expresión clara de un misterio de nuestra fe. Si se echan en un mismo crisol, como lo hace arbitrariamente Sepp, un autor, las materias más diversas, leyendas indias y mexicanas, leyendas del norte, recuerdos de la vida de Cristo, etc., y se funden hasta el punto de hacerlas imposibles de conocer, en una palabra, si se procede como era de moda en las épocas en que se buscaban mitos y leyendas románticas, no hay que asombrarse que el número de los adversarios de la fe, convencidos por este sistema, sea tan reducido. Más bien sería de temer que se indujese a error a los creyentes. Por eso, moderación y prudencia son indispensables en este terreno. Y concluye Weiss: el ver a la ciencia moderna llevar en este punto el crepúsculo hasta la negación intencionada es para nosotros una saludable advertencia que no es necesario examinar los hechos 10 veces en vez de una, no un estorbo como la fantástica mezcla religiosa de que fueron testigos los días de Paulus y de Strauss. Nos guardaremos, pues, de justificar científicamente nuestra fe según la ciencia de las religiones comparadas, que, respondiendo en esto a su juventud, trata a menudo de una manera arbitraria los recuerdos antiguos. Estos piden un examen tan minucioso como las arenas de oro que se extraen de los ríos, y además una interpretación no menos cuidadosa de un pasaje de la Escritura o de los clásicos, pero compensan bien el trabajo, pues las pruebas ganan en solidez lo que pierden en cantidad. Y ahora entramos en el punto 6, un punto extenso con muchas citas, donde el padre despliega toda su sabiduría y todo su minucioso trabajo de investigación de religiones comparadas,
que no vamos a citar las citas al pie, que son más de 20 en esta nota, pero igual vamos a encarar este tema, que se llama Las leyendas concernientes al paraíso. La antigua leyenda persa es la que, a lo menos en los términos del texto, se parece más al relato bíblico acerca del paraíso y de la caída originaria. Según aquella, Ahura Mazda creó un lugar especial y lleno de encantos que fueron desterrados la muerte y los rigores del tiempo. En medio de este jardín se encontraban dos árboles. El árbol de la vida, que se llama Gaoquerena, o que se llamaba Gaoquerena según Ahura Mazda, y el árbol sin dolor, que se llamaba Bikpa Taokma. El primero producía el Aoma blanco o el Goldón, manjares que daban la inmortalidad y que recuerdan las comidas en los sacrificios terrestres, el On amarillo de los persas, el Soma de los indios. Por eso, Angromainchus, el mal espíritu, dirigió todo su odio contra él por medio del lagarto, pues en tanto que los hombres poseyesen el germen puro de la vida, el destructor de la muerte, estarían garantidos contra todas las malas influencias. Sigue Weiss con esta leyenda persa. Desgraciadamente tuvieron buen éxito estas maquinaciones. Shima, el primer hombre que vivía en aquel jardín, no estaba sujeto a la enfermedad y a la muerte. Ahura Mazda le instruía para hacerle el maestro de la ley, pero prefirió las glorias terrestres y procuró crearse un nombre en la tierra en vez de consagrarse dócilmente a las cosas divinas. Por sorprendente que sea el modo de concordar de estas tradiciones con la narración de la Biblia, no estamos sin embargo dispuestos a concederle demasiada importancia. A decir verdad, confesaremos que precisamente ese chocante parecido hace suponer que la leyenda pudiera muy bien haber sido tomada de la Biblia. Nunca será excesiva la prudencia en este punto. Cuando se ha considerado recientemente cada institución del cristianismo y cada punto de la doctrina cristiana que recuerden solo vagamente los usos paganos, como tomados del paganismo, no habría por qué asombrarse si pronto viésemos triunfar la tendencia opuesta, que pretende separar de las tradiciones primitivas de la humanidad como una interpolación procedente de los recuerdos bíblicos y de los misioneros, todo lo que en materia de leyendas y de religión de los pueblos concuerda con el cristianismo. Spiegel se inclina a creer que los judíos desterrados en Persia tuvieron una influencia considerable en la formación del persismo, o de la religión de los persas, y verdaderamente no sabemos cómo podría ser de otro modo. Últimamente, Berger y Jaime Darmesteter, que son dos autores o historiadores, han pretendido que el Avesta denotaba tal influencia griega, que no podría haber sido escrito sino el año de 170 antes de Jesucristo, como son ahora considerados como una obra sabia que data de Alejandro Magoulos, Vedas indios. Y Max Müller, que solo tiene razones filosóficas o filológicas que oponer,
se ve obligado a admitir que las razones históricas militan a favor de la tesis de Darmstädter. Por otra parte, este erudito cree que ideas procedentes de fuera influyeron en la creencia de la colina del paraíso. También sucede lo mismo con la leyenda china del jardín y sus 4 ríos, fuente de la inmortalidad y acerca del árbol de la vida. Además, Sophus Bugge ha pretendido que las leyendas del norte no habían tomado su forma actual, sino fundiéndose con las miras cristianas. En vista de esta situación, nunca será demasiado circunspecto en la aplicación de las leyendas paganas a las cosas religiosas. O sea, Weiss lo que está diciendo acá es que uno debe ser muy cuidadoso, muy circunspecto en la aplicación de las leyendas paganas a las cosas religiosas. Él lo dice desde el catolicismo, obviamente. Esperamos con la mayor calma el resultado de esta discusión y de otras semejantes, pues aunque cierto número de sentencias del paganismo análogas a la doctrina de la revelación procediesen de los judíos y aún de los cristianos, siempre tendríamos la ventaja de poder admitir que muchas otras tradiciones paganas hostiles a la Biblia y el propio origen del paganismo son tal vez mucho más recientes de lo que se ha creído hasta ahora, y que toda la antigua civilización, con sus buenas y sus malas partes, no alcanzan a los tiempos remotos que nos da la Sagrada Escritura testimonios históricos irrefutables. Lo que dice Weiss es simplemente que muchas tradiciones paganas hostiles a la Biblia no son más antiguas que los datos históricos o los testimonios históricos irrefutables que la misma Biblia cita. O sea, de alguna manera debilita la idea de los sabios hostiles al catolicismo. Entre tanto, ninguna prisa hay de negar el valor de las antiguas leyendas, del paganismo obviamente. Pero aún cuando nos inclinamos a ver en la leyenda acerca del paraíso, tal como la hemos referido, una especie de parentesco con el Antiguo Testamento, no quiere eso decir que sea de origen judío todo lo que contiene. El fondo parece más bien propio de los persas y especialmente de los arios, pues se encuentran también entre los indios recuerdos, aunque más pálidos, que evocan los mismos nombres y los mismos acontecimientos. Sin embargo, es difícil admitir que los judíos hayan transmitido sus convicciones religiosas a todo el Oriente. Si así fuese, deberíamos apreciar mucho más que lo hemos hecho hasta ahora la influencia de la revelación del Antiguo Testamento en la civilización antigua. Otro hecho que debemos mencionar aquí es la veneración especial que todos los pueblos de Occidente tuvieron a los árboles, como vemos en la vida de San Germán de Auxerre, de San Martín de Tours y de San Bonifacio. Esa extraña costumbre estaba de tal modo unida al culto divino entre los celtas y germanos, que la destrucción de un árbol sagrado equivalía a la destrucción del propio paganismo. Los lombardos debieron tener una tenacidad especial en el culto de los árboles, pues las leyes de Luitprando prohibían aún el culto supersticioso del árbol sagrado.
El mismo error había echado también hondas raíces en el corazón de los griegos y de los romanos. Estos últimos hasta parece que creyeron hijos de los árboles a los primeros hombres. Los romanos creyeron hijos de los árboles a los primeros hombres. Y continúa Weiss. El estado actual de nuestros conocimientos, está hablando de fin del siglo XIX, no nos permite decir si esto tiene o no alguna relación con una primitiva tradición religiosa. Siempre resultará que no es de desdeñar el acuerdo unánime de casi todos los pueblos de la antigüedad en este punto. Y cómo ese culto de los árboles existió largo tiempo antes del cristianismo y en todas partes fue combatido por el cristianismo, evidentemente no se puede ver en él la influencia de las doctrinas de la revelación. No sería, pues, imposible que se descubriese en la curiosa idea del arbolmundo Yggdrasil, en que la mitología del norte cree apoyado el universo, de tal suerte que para él la tierra existe o cae en la nada. Esto sería un recuerdo del árbol de la vida en el paraíso. En todo caso, es curioso que Ottfried y Wolfram de Eschenbach, en la guerra de Waterburgo, describan la Santa Cruz absolutamente lo mismo que los antiguos el árbol mundo de Yggdrasil. Los dos pudieron, sin embargo, haber tomado en parte su descripción de la Sagrada Escritura y en parte de sus antepasados paganos. En todo caso, no es una prueba que la leyenda del árbol mundo, no pertenezca a la más alta antigüedad germánica y que sea típicamente de origen cristiano. Lo mismo sucede con Inmersul, que destruyó Carlomagno, y que nos explican como una representación del único apoyo del universo. Podemos perfectamente admitir que en vez de ser dada por el cristianismo, esta explicación procede de los tiempos paganos más remotos. Según la mitología pagana, 3 fuentes brotan de este árbol mundo. Una de ellas fue cantada especialmente en la leyenda La Fuente de Urd, más conocida con el nombre de Chumbrunn o Kingborn. Cura las enfermedades, da la belleza, rejuvenece y preserva de la muerte. Una de estas fuentes que citan esta mitología pagana. Otra leyenda podría relacionarse con esta, la de las manzanas de oro de Idún, que toman su virtud curativa y rejuvenecedora de la fuente de la vida. Si agregamos la tradición griega de Júpiter, que había concedido en otro tiempo a los hombres una juventud eterna, pero que la perdieron por el crimen de Prometeo, perdieron su juventud eterna por el crimen de Prometeo, debemos por lo menos admitir que los pueblos jamás perdieron enteramente el recuerdo del relato de la revelación concerniente a la vida primitiva en el paraíso. Hesíodo se hace sin duda intérprete de la humanidad antigua cuando canta que al principio hubo relaciones muy familiares entre los dioses y los hombres, pero que se perdieron. 2 puntos. Y citamos a Hesíodo, fragmento 129. En esta época, dice Hesíodo, todo era común entre los hombres y los dioses inmortales, no solo la vivienda, sino el alimento. Y repetimos, todas estas citas que hace Weiss están corroboradas con notas al pie de estudiosos y de historiadores. Y prosigue Weiss
enumerando las leyendas de los campos elíseos, de las Islas Afortunadas, del Jardín de las Hespérides y de la Atlántida. También se ha mirado, como un resto de los antiguos recuerdos del paraíso, las leyendas de los campos elíseos, de las Islas Afortunadas, del Jardín de las Hespérides, de los Hiperbóreos y de la Atlántida. Las reunimos todas porque jamás los antiguos las separaron. Homero ya habla de los campos elíseos, pero es de notar que en él los elíseos no son la mansión de los muertos, como expresamente dice, sino de los que, por una especie de favor de los dioses, fueron llevados vivos de la tierra, y por esa razón no se encuentra aquella morada bajo tierra, sino que debe ser buscada en sus últimos límites. Este importante punto fue pasado en silencio por los demás autores. Ordinariamente, Hesíodo y Platón están de acuerdo con Homero. Difieren de él, sin embargo, en que ponen en Elíseo, pero solo después de la muerte. Hesíodo a los héroes y a los semidioses los pone en el Elíseo, y Platón los coloca a todos los hombres piadosos. En ello se convirtió ya en el reino de la muerte, por lo que tanto su concepto cambió completamente. El Elíseo se convirtió ya en el reino de la muerte. Por otra parte, vemos ya en Hesíodo las Islas Afortunadas reemplazar al Elíseo, que pronto borrarán ellas enteramente de la memoria de los antiguos. Más tarde apenas si se ve aparecer el nombre de Elíseo cuando se trata del recuerdo del paraíso terrestre. Es un signo muy característico del constante retroceso de la humanidad y una prueba de que no sabe ya a qué atenerse con respecto a los campos de los bienaventurados. El nombre quedó, pero la significación desapareció completamente. Y sería difícil encontrar un solo pasaje que diese un concepto, por poco claro que fuese, del sentido que antes se le atribuía. Solo, dice Weiss, solo Virgilio habla de los campos elíseos en términos inteligibles, pero en él también se han convertido en la mansión de los muertos. Somos más afortunados al examinar, dice Weiss, la leyenda del Jardín de las Hespérides. Pero no le pidamos exactitud geográfica, porque sería en vano. Tan pronto se dice que está más allá del mar, como en el extremo norte, o en los últimos confines de la tierra. Ya se dice que son las Islas Canarias, o ya las Casitérides, es decir, Inglaterra. Unas veces envuelve su situación un tejido tal de contradicciones geográficas que es muy difícil encontrarla. Otras se las relega al Niflheim, haciendo notar que no deben buscarse las manzanas de oro de las Hespérides en Libia, como algunos creen, sino en el Atlas, en el país de los hiperbóreos. Por desgracia, los hiperbóreos son todavía más difíciles de encontrar en el Jardín de las Hespérides, pues las opiniones relativas a ellos son mucho más numerosas. No debe, sin embargo, extraviarnos esta confusión cuando estudiamos lo que constituye el fondo de la leyenda. Procede precisamente que se ha buscado el paraíso perdido en un sitio determinado de la tierra, como si aún existiese. Pero el no habérsele encontrado en ninguna parte está lejos de probar que jamás haya existido y que no haya sido por consiguiente perdido nunca. Pero en el fondo de la leyenda del Jardín de las Hespérides y de las manzanas de oro no hay ciertamente más que un recuerdo del paraíso, si bien desfigurado como siempre.
Con su fría manera de ver las cosas, Estrabón desechó pronto ese recuerdo, pues en su opinión Hércules se dirigió a Occidente tan solo porque esta región era rica en oro. Diodoro, por su parte, basándose en la semejanza de las palabras griegas, dice que no son manzanas de oro lo que ejercieron la atracción en el héroe hasta el punto de hacerle afrontar los peligros del mar y los furores del dragón para obtenerlas, sino ovejas de oro, es decir, ovejas de finísima lana, probablemente los primeros merinos. Pero verdaderamente no se trata de eso, pues precisamente, según las leyendas de Diodoro, y que Diodoro nos comunica, las Hespérides tienen relación con Saturno, ya que son en los diversos textos hijos o sobrinos de Atlas, y de este se dice que era hermano de Saturno. Como su hermano o padre, Hesperus, y sus descendientes, se distinguían ellos por la misma justicia, la misma benevolencia hacia los hombres y la misma pureza de costumbres que se atribuye generalmente a Saturno. Por consiguiente, son todos representantes de la Edad de Oro. Perfectamente se podría ver en las manzanas de oro del jardín de las Hespérides un emblema de la Edad del Oro, desaparecida. Además, no hay duda que contienen un recuerdo bastante exacto del paraíso perdido. Cuando, por ejemplo, decimos que un dragón custodiaba aquellas manzanas, no entendemos que estuviese echado como un perro de guarda a la entrada del jardín, ni se debe considerar como emblema de la mar furiosa, haciendo inaccesible la isla, sino que el dragón tenía relación estrecha con las manzanas de oro mismas. En Olimpia había entre las ofrendas en el tesoro de los Epidamnios una imagen de Hércules y el árbol de las Hespérides con el tronco rodeado por una serpiente, lo que concuerda bien con el hecho que, según Apolonio, los argonautas encuentran al pie del árbol la serpiente muerta por el héroe. Los argonautas encuentran al pie del árbol la serpiente muerta por el héroe. No extrañará, pues, que en toda esta leyenda veamos una indicación de la pérdida del paraíso y de su recuperación por el matador de la serpiente. Tal vez, dice Weiss, tenga relación también con esto el culto de la serpiente, que apenas se explicaría de otro modo. En todos los pueblos encontramos honores divinos tributados a la serpiente. En la India, en Babilonia, en Egipto, en Fenicia, en Italia, en Grecia, entre los eslavos, entre los celtas y en América. No debe confundirse esta veneración con el siniestro culto de Satanás, que, como más tarde veremos, alcanzó su mayor auge entre los ofitas. Más bien, fue la serpiente adorada como divinidad benéfica, presa ya de felicidad, por lo que se le dio el nombre de Agatodemón. Acá vale una digresión. En el libro del obispo Gaume, que del Tratado del Espíritu Santo, Gaume desarrolla no una teoría, sino su interpretación de la antigüedad, y precisamente discrepa. El libro es escrito antes de esto que está diciendo Weiss, donde dice que el culto a la serpiente, contrariamente a lo que dice Weiss, que era ya una divinidad benéfica, Weiss dice que es un culto demoníaco. Lo prueba, lo atestigua con muchas citas de la antigüedad, por lo tanto es un tema de difícil resolución así absoluta. De cualquier manera, vale la aclaración.
Entonces, Weiss, repetimos lo que dice Weiss, no debe confundirse esta veneración, todos estos países, estos lugares que se veneraba a la serpiente, con el culto siniestro de Satanás, que como más tarde veremos, en estas mismas conferencias lo va a desarrollar, alcanzó su mayor auge entre los ofitas. Más bien fue la serpiente adorada como divinidad benéfica, présaga ya de felicidad, por lo que se le dio el nombre de Agatodemón. Se consideraba como las divinidades más altas a las serpientes, y este culto floreció especialmente en Egipto, donde el dios Nep era adorado en forma de serpiente, y donde se conserva aún el del dios serpiente Cheikh Eridi. Sabidas son las relaciones que había entre la serpiente y Esculapio de Epidauro, y en Roma lo mismo que entre la serpiente y Hermes. Es también muy antigua la leyenda relativa a la felicidad de los hiperbóreos. Según Heródoto, la contaron ya Homero y Hesíodo, no difiriendo casi de las que acabamos de examinar. Apolonio dice también que debe buscarse entre los hiperbóreos el jardín de las Hespérides. Pero aquí debemos distinguir entre los hiperbóreos reales, sean los germanos, los sármatas, los irlandeses y aún los americanos, de los hiperbóreos de la leyenda. Las encantadoras descripciones de Hecateo, Diodoro, Teoponto, Helieno, Plinio, Mela y otros que dan de su país y de sus costumbres son para nosotros de importancia secundaria. Todos estos autores describen las costumbres de los hiperbóreos. Y no podemos tampoco examinar en todos sus detalles la curiosa relación según la cual de los hiperbóreos procede el culto de Apolo. Pues en esta leyenda, como dice muy bien Clemente de Alejandría, se trata de situaciones completamente ideales, cuya realización solo puede buscarse en un mundo mejor, para nosotros inaccesible en la hora presente. Por eso, Píndaro dice que puede irse al país de los hiperbóreos lo mismo por mar que por tierra, y por eso fue descrito su estado con caracteres de magnificencia imposible de conseguir. Por otro lado, Esquilo da el nombre de hiperbórea a una felicidad de todo punto excepcional. Celso clasifica a los hiperbóreos como a los samotracios, los eleusinos y a los odrisos entre los pueblos más discretos. Los discípulos de Pitágoras tenían a su maestro tanta veneración por creer que había adquirido su sabiduría entre los hiperbóreos. El Ánico refiere que estos pueblos eran muy justicieros, que no comían carne jamás, sino tan solo frutas, y que hacían vida de filósofos tal como los antiguos la comprendían. De ellos se dijo que vivían 1000 años. Así se explica el que se creyese de esos hiperbóreos que eran hombres de los tiempos primitivos, pues los antiguos eran unánimes en afirmar el hecho de su longevidad. Flavio Josefo se refiere a que Manetón, Beroso, Istiseo, Jerónimo el egipcio, Hesíodo, Hecateo, Elánico, Acurilao, Eforo y Nicolao concuerdan todos, estos autores concuerdan todos con la Biblia. Estas son palabras de Flavio Josefo, que fue un historiador judío contemporáneo a nuestro Señor Jesucristo, o un poco posterior.
El fondo de la tradición relativa a la Atlántida es evidentemente algo semejante. Poco importan aquí las cuestiones geográficas y geológicas que suscitó. Puede suceder que sea el descubrimiento de América por los fenicios lo que produjo la formación histórica de la leyenda. Puede ser también que en otro tiempo, 9 milenios antes de su época, según dice Platón, hubiese existido un continente situado al oeste de Europa y que desapareció más tarde completamente. No trataremos siquiera de turbar en el sepulcro la paz del venerable Rudbeck. Rudbeck, considerando como trabajo perdido la gigantesca erudición con que trata de probar que su Suecia es la verdadera Atlántida y la patria primitiva de la humanidad. Todo esto nada tiene que ver con el sentido propiamente dicho de la cuestión. Nos basta creer que los antiguos estaban persuadidos de la existencia de esa gran isla. Pero si le preguntamos qué había en ella, entonces nos responden que sus habitantes son los guardianes del país de los bienaventurados, que los caracteres distintivos de estos habitantes son la piedad, el amor y la benevolencia. Los dioses nacieron allí. El primer rey de estos pueblos fue Urano, que inició a los hombres en la civilización y en la vida social. Les enseñó las artes, la astronomía y les hizo además otros muchos beneficios. En una palabra, esta leyenda es la misma que la de las islas Hespérides, con la diferencia que aquí Saturno es el autor de la vida y lo es Urano entre los habitantes de la Atlántida, refiriéndose por consiguiente a una época más remota aún que la Edad de Oro. Todas estas leyendas concuerdan en que conservaron el recuerdo de una primitiva época de felicidad, pero es de especial importancia que esas tradiciones se encuentran no solo entre los griegos y los romanos, sino que se las puede considerar como propiedad de todo el mundo antiguo. Tampoco los alemanes, dice Grimm, olvidaron del todo el paraíso perdido. Puede perfectamente suceder que las numerosas leyendas concernientes a los ventisqueros, que en otro tiempo fueron espléndidos collados esmaltados de flores y sufrieron ese cambio por el orgullo de los hombres, sean testimonio de crímenes cometidos en épocas más modernas. Prescindimos, pues, de ellas. En todo caso, es claro que el Walhalla alemán corresponde al Eliseo griego. El Walhalla es el equivalente al Eliseo griego. Se puede igualmente probar que hay leyendas semejantes entre los celtas, y se podría citar también la de S. Brandam, y especialmente su viaje a las Islas Afortunadas, que en la Edad Media tanto interés despertó. Pero prescindimos de ella, porque es muy probable que a su formación hayan contribuido mucho ideas bíblicas o clásicas. Sea de ello lo que se quiera, dice Weiss, y ya entrando en el fin de esta extensa nota. Diga lo que se quiera, estas fábulas y estas leyendas se relacionan ciertamente con miras a una época mucho más remota. Plutarco dice que los bárbaros de España estaban persuadidos que se hallaban más allá de los mares de los campos elíseos y las moradas de los bienaventurados a que se refiere Homero. Sabido es que los egipcios tenían esa misma opinión. La leyenda de la Atlántida es, según Platón, de origen egipcio. Estrabón dice lo mismo, y Diodoro se inclina también a considerar egipcia la relativa a los campos de los bienaventurados.
Por fin, en la India, hallamos el relato de una isla blanca y luminosa, cuyos habitantes están, como los brahmanes, ocupados exclusivamente en la contemplación de Dios y de las cosas divinas. Este relato se encuentra también en los cantos más recientes del Mahabharata, lo que hace creer a Lassen, que es un autor, que fue recibido del exterior o inspirado por la veneración de los monjes y eremitas cristianos que los brahmanes habrían conocido entre los partos. Y concluye Weiss esta extensa nota con tantas citas, que son más de 50. Admitimos la posibilidad del hecho y no insistimos en el valor de ese testimonio relativo a la tradición antigua. Repetimos una vez más que no damos demasiada fuerza probatoria a todas estas leyendas y miramos como una pérdida poco considerable el que pueda cualquiera hacer que desaparezca toda duda acerca de su sentido. Pero tampoco nadie podrá negar que hay antiguos recuerdos en el fondo de todo ello y que es notable la semejanza con el texto de las Escrituras. Apología del cristianismo del padre Alberto María Weiss. Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del cristianismo del padre Alberto María Weiss. Convicción Radio.